Se suponía que iba a ser el viaje de sus vidas. 4 amigos, un cañón gigantesco y 2 semanas desconectados del mundo. La idea había nacido de Emily, la que siempre llevaba una cámara colgada al cuello buscando historias que valieran la pena contar. Para ella, esta aventura era más que un paseo. Era la oportunidad de escapar del ruido, de las fechas de entrega, de las notificaciones interminables que nunca dejaban respirar. Tyler, su novio, no necesitó que le rogaran. Estaba entrenando para ser guía de naturaleza salvaje, y para él el Gran Cañón no era un destino turístico, sino una prueba. Un lugar donde podía demostrar de qué estaba hecho. Jason, en cambio, no estaba tan convencido. El posgrado lo tenía atrapado, siempre pensando en su tesis sin terminar, en los fondos de investigación que nunca eran suficientes. Pero Emily insistió tanto, con esa energía suya que arrastraba a cualquiera, que acabó aceptando. Un último respiro antes de que empiece la vida adulta de verdad, le había prometido. Sarah, la compañera de cuarto de Emily, ni siquiera necesitó excusas. Callada, tímida, artista de corazón, se moría de ganas de dibujar esas paredes de piedra al amanecer y perderse en colores más viejos que la memoria. Eligieron un sendero remoto, de esos que no salen en blogs de viaje ni en hashtags de Instagram. Empacaron todo con detalle: comidas deshidratadas, filtros de agua, linternas frontales y mapas con las notas cuidadosas de Emily. Jason llevó su dron. Tyler, un teléfono satelital, solo para emergencias de vida o muerte. Acordaron todos. Dejaron atrás el ruido de la ciudad, las advertencias de sus padres, y con una van rentada avanzaron hacia el este bajo un cielo que parecía lleno de agujeros de estrellas. Las últimas fotos que subieron los muestran sonrientes en el estacionamiento, al amanecer, con las mochilas apoyadas en las piernas y vasos de café barato sobre el cofre del carro. Emily había escrito de pie de foto: rumbo al Gran Cañón, a lo salvaje. Esa fue la última publicación que alguien vio de ellos. Un guardabosques recordaba vagamente haberlos cruzado. Emily haciéndole 1000 preguntas sobre leyendas locales, Tyler saludando con una sonrisa confiada mientras rechazaba sacar un permiso extra. Nadie se preocupó demasiado. Estudiantes universitarios iban cada temporada a probarse a sí mismos. 2 días después, una tormenta repentina barrió la zona. Lluvia cayendo con furia dentro de las grietas más angostas, arrancando trozos de arenisca como si fueran de papel. Los campistas se refugiaron como pudieron. Los guardabosques esperaron a que pasara. Pero cuando el sol volvió a brillar, en el campamento de los chicos solo quedaba una tienda de campaña volteada y 4 nombres que, desde entonces, se perderían en el eco del silencio. La primera alarma sonó cuando los padres no recibieron el mensaje prometido al tercer día. Emily había jurado que les mandaría una señal con el satelital. Un simple «todo bien». Nunca llegó. Al 4.º día, los guardabosques lanzaron una búsqueda rápida. Helicópteros, voluntarios, mapas desplegados sobre capotas de camionetas. Encontraron huellas, cenizas frescas de una fogata, y más adelante, el dron de Jason con la batería muerta. Ni rastro de ellos. Lo inquietante fue lo que apareció en la tarjeta de memoria. Imágenes comunes al inicio. Risas en un cañón iluminado. Tyler bromeando frente a la cámara. Sarah dibujando en su libreta. Pero después, la secuencia cambió. Grabaciones nocturnas de sonidos extraños, como pasos que no coincidían con los suyos. Susurros que parecían venir de las paredes mismas. En la última grabación, la cámara temblaba entre jadeos y gritos apagados, hasta que se interrumpía en seco. Nadie pudo explicar de dónde provenían aquellos ruidos. La historia corrió como pólvora en foros de Internet. Unos aseguraban que habían sido víctimas de un deslave. Otros, que se perdieron tras desviarse de la ruta. Pero también había quienes mencionaban algo más antiguo. Las leyendas de los navajos sobre los skinwalkers, figuras que imitaban voces humanas para atraer a los viajeros. La policía descartó cualquier conexión con mitos, pero nunca pudo dar una respuesta clara. Lo único tangible fueron objetos dispersos hallados semanas después. La libreta de Sarah, empapada pero con dibujos inquietantes, todos mostrando figuras alargadas en la cima de acantilados. La bufanda de Emily atorada en una rama a varios kilómetros del campamento. Y, enterrado en la arena, un zapato de Jason. Nada más. Sin huellas que explicaran hacia dónde habían ido, sin cuerpos, sin señales de lucha.
como si el cañón se los hubiera tragado. Años más tarde, cada tanto, algún excursionista asegura escuchar voces extrañas al caer la noche, como conversaciones susurradas que se disuelven en el viento. Hay quienes dicen que son solo ecos. Otros, que quizás sean las últimas palabras de esos 4 amigos repitiéndose una y otra vez, atrapadas para siempre entre las paredes del Gran Cañón. Con el paso del tiempo, el caso dejó de ser prioridad en los noticieros, pero en comunidades en línea seguía vivo. Foros dedicados a desapariciones sin resolver discutían cada detalle: la ruta elegida, la tormenta, las grabaciones del dron. Algunos usuarios afirmaban haber analizado el audio y detectar voces en lenguas desconocidas, demasiado claras para ser simples ecos. Otros compartían mapas antiguos donde se marcaban zonas prohibidas por las tribus locales, lugares que consideraban portales entre mundos. Los padres nunca dejaron de buscar. Emily's mom organizaba cada año una vigilia en la entrada del sendero, encendiendo velas y pidiendo a los excursionistas que dejaran flores o cartas. El papá de Jason contrató exploradores privados, pero ni siquiera con drones más modernos y cámaras térmicas lograron encontrar nada. Tyler's brother, ex militar, recorrió por semanas las grietas más peligrosas, convencido de que un rastro físico debía quedar. Regresó con los pies destrozados y el alma igual de vacía. Lo más perturbador ocurrió en 2019, cuando un senderista aseguró haber encontrado la tienda de campaña original, casi intacta, en un lugar inaccesible. La policía acudió de inmediato, pero al regresar con equipos de rescate, no había nada. El hombre juraba que la había visto. Incluso describió con detalle la mochila azul de Emily apoyada contra la entrada. Sin embargo, las fotos que tomó aparecieron borrosas, como si la imagen se hubiera disuelto al momento de captarla. Eso reavivó las teorías paranormales. Algunos insistieron en que el Gran Cañón esconde zonas donde el tiempo funciona distinto, trampas invisibles donde los viajeros quedan atrapados en un bucle eterno. Otros defendieron que los 4 tal vez encontraron cuevas desconocidas y decidieron ocultarse del mundo, aunque nadie supo explicar por qué abandonarían a sus familias y pertenencias. Hasta hoy, lo único seguro es que los nombres de Emily, Tyler, Jason y Sarah permanecen grabados en el registro de desaparecidos. 4 jóvenes que entraron en el corazón de uno de los paisajes más impresionantes de la Tierra y jamás regresaron. Y cada vez que alguien menciona su historia, vuelve esa pregunta que nunca encuentra respuesta. ¿Fue la naturaleza, la casualidad o algo que jamás entenderemos? Con el tiempo, los guardabosques empezaron a notar un patrón extraño. Cada año, durante la misma semana en que los chicos desaparecieron, había reportes de excursionistas que aseguraban escuchar risas lejanas, como si un grupo de jóvenes estuviera acampando más adelante. Cuando los equipos iban a revisar, no encontraban a nadie. Algunos turistas afirmaban incluso ver luces titilando entre las grietas, como linternas que se apagaban en cuanto alguien trataba de acercarse. Un guardia retirado, de nombre Mitchell, contó en una entrevista que una noche escuchó claramente una voz femenina gritar su nombre. Lo desconcertante era que esa voz era idéntica a la de Emily, aunque él jamás la había conocido en persona. Me heló la sangre, dijo. No era un eco, no era el viento. Sonaba como si alguien estuviera justo detrás de mí. Desde entonces, Mitchell nunca volvió a aceptar rondas nocturnas en esa zona. Los investigadores oficiales intentaron mantener el caso bajo control. Explicaron los testimonios como sugestión colectiva, resultado de la fama que había ganado la historia en Internet. Pero al mismo tiempo, en los reportes internos, se recomendaba a los guardabosques no patrullar solos de noche. Ese detalle se filtró años más tarde, confirmando que incluso las autoridades tenían reservas que jamás admitieron públicamente. Mientras tanto, la libreta de Sarah se convirtió en pieza de obsesión. Algunos expertos en arte aseguraban que sus dibujos tenían patrones geométricos parecidos a petroglifos ancestrales, aunque ella nunca había estudiado simbología indígena. Otros señalaban que las figuras alargadas podían ser simples sombras estilizadas. Sin embargo, lo que inquietaba era que en las últimas páginas aparecía una y otra vez el mismo dibujo. 4 siluetas caminando hacia una grieta oscura que no estaba marcada en ningún mapa. Hoy, esa libreta descansa bajo resguardo en una caja fuerte de la policía, aunque copias digitales circulan en la red. Para muchos, es la única pista real de lo que ocurrió en aquel viaje.
Para otros es solo la prueba de que el Gran Cañón guarda secretos que ningún mapa turístico se atreverá a mostrar. En 2021, un grupo de exploradores aficionados decidió internarse en el mismo sendero donde se había perdido el grupo original. Llevaban cámaras de alta definición, micrófonos de largo alcance y hasta sensores de movimiento. El plan era registrar una expedición completa y subirla a su canal de internet. Durante las primeras horas todo parecía normal. Paisajes espectaculares, risas nerviosas, comentarios sobre la fama oscura del lugar. Pero al llegar a una zona conocida como el Eco del Diablo, comenzaron los sucesos extraños. Las grabaciones muestran claramente cómo el micrófono captó voces que repetían las frases del grupo con unos segundos de retraso, pero no como un eco común. Eran más graves, más distorsionadas, casi burlonas. En el video, uno de los chicos pregunta en broma, ¿quién anda ahí? La misma pregunta regresa segundos después, dicha con un tono más áspero. A partir de ese momento, la expedición se volvió un caos y abandonaron el lugar aterrados. Ese material circuló en redes sociales y alcanzó millones de vistas, aunque los escépticos lo calificaron como un montaje bien hecho. Sin embargo, expertos en sonido que lo analizaron aseguraron que las frecuencias registradas no coincidían con reverberación natural. Algo o alguien estaba reproduciendo las voces de manera intencional. El debate se volvió viral, reabriendo las teorías sobre los 4 jóvenes desaparecidos. Algunos investigadores independientes sostienen que, si realmente existen zonas anómalas dentro del Gran Cañón, podrían funcionar como trampas acústicas o incluso como portales dimensionales. Para ellos, el caso de Emily, Tyler, Jason y Sarah sería apenas el más conocido de una larga lista de desapariciones encubiertas en los registros oficiales. Según estas teorías, las autoridades minimizarían la información para no afectar el turismo en el Parque Nacional. Mientras tanto, las familias siguen recibiendo mensajes anónimos. Correos electrónicos sin remitente que contienen frases inquietantes como «ellos siguen aquí» o «escucha las paredes». Nunca se logra rastrear la dirección de origen. Algunos creen que son bromistas crueles, otros que podrían ser advertencias de alguien que sabe más de lo que aparenta. En 2022, un ex guardabosques llamado Daniel Ruiz publicó un libro independiente donde aseguraba que el Gran Cañón contiene áreas secretas que nunca se muestran en los mapas oficiales. Según su testimonio, durante los años 90 participó en operativos para cerrar accesos a cuevas donde se habían reportado luces extrañas y desapariciones. Ruiz afirmó que el caso de los 4 jóvenes fue apenas la punta del iceberg y que existen docenas de incidentes jamás revelados al público. En entrevistas posteriores, Ruiz contó que los helicópteros de búsqueda solían recibir interferencias en la radio al sobrevolar ciertos puntos del cañón. Las transmisiones se llenaban de estática hasta que, de pronto, se escuchaban voces fragmentadas, como conversaciones de fondo. Lo inquietante es que algunas de esas voces parecían repetir nombres de los desaparecidos. Aunque nunca pudo presentar pruebas sólidas, su testimonio fue suficiente para alimentar la desconfianza hacia las autoridades. Ese mismo año, un excursionista japonés desapareció durante una caminata nocturna en solitario. Fue hallado 3 días después, deshidratado y desorientado, a varios kilómetros de la ruta principal. Lo más extraño era lo que decía una y otra vez. Seguía a una chica rubia que me llamaba por mi nombre. El detalle es que nadie en su grupo hablaba inglés con fluidez, y mucho menos coincidía con la descripción de Emily, la joven perdida en 2015. Los investigadores lo catalogaron como un episodio de delirio por insolación. Sin embargo, el turista insistía en que la voz lo había guiado con calma, diciéndole que no debía mirar atrás. Según él, lo último que recordaba era ver una sombra alta observándolo desde lo alto de un peñasco. Ese relato, aunque descartado oficialmente, reforzó la idea de que los desaparecidos podrían estar atrapados en una especie de eco espiritual, repitiendo eternamente sus últimos momentos. Con todo esto, el Gran Cañón comenzó a ganar un nuevo apodo en comunidades de misterio: el Valle de los Ecos. Para los creyentes, es un lugar donde el tiempo se dobla y las voces de los que nunca regresaron siguen llamando a los vivos. Para los escépticos, en cambio, no es más que la suma de leyendas, sugestión y accidentes naturales. Pero lo cierto es que, hasta el día de hoy, nadie ha podido explicar de manera convincente qué sucedió con Emily, Tyler, Jason y Sarah. En 2023,
Un equipo universitario de antropología intentó realizar un estudio formal en la zona del cañón vinculada a las desapariciones. Su objetivo era investigar posibles conexiones con leyendas indígenas. Los registros orales de la tribu Havasupai hablaban de espíritus guardianes que habitaban las grietas más profundas, entidades que castigaban a quienes se atrevían a penetrar en territorios prohibidos. Los ancianos de la comunidad advirtieron a los investigadores que el área donde se habían perdido los jóvenes era considerada maldita desde tiempos antiguos. Uno de los investigadores, el Dr. Hernández, relató que durante las noches de campamento escuchaban pasos rodeando sus tiendas, aunque nunca encontraron huellas. También aseguraron que sus brújulas se desajustaban sin motivo, marcando direcciones imposibles. Lo más perturbador ocurrió en la tercera noche, cuando una de las cámaras de visión nocturna captó una figura alta y delgada, inmóvil en lo alto de un risco. El equipo decidió retirarse al amanecer, cancelando el proyecto. Las autoridades del parque negaron cualquier registro oficial de esa expedición, aunque los propios estudiantes filtraron fragmentos de video. En ellos, se distingue claramente una sombra humanoide que parece observarlos fijamente. No se mueve, no parpadea, pero su silueta se mantiene visible durante varios minutos. El material, aunque breve, reforzó la fama oscura del Gran Cañón como un lugar donde las fronteras entre lo real y lo inexplicable se difuminan. Ese mismo año, un programa de televisión especializado en fenómenos paranormales filmó un episodio en el área. Los presentadores, al recorrer las grietas con sensores de movimiento, afirmaron escuchar un llanto femenino que pedía ayuda. Lo extraño fue que los micrófonos no lograron captarlo con claridad, como si el sonido existiera solo para el oído humano. Los técnicos revisaron los equipos sin hallar fallas, y varios miembros de la producción renunciaron tras esa experiencia. A partir de entonces, se multiplicaron las teorías. Algunos hablaban de portales dimensionales, otros de energías electromagnéticas que afectan la percepción, y los más espirituales aseguraban que se trata de un cementerio ancestral donde las almas atrapadas reclaman atención. Lo único en común entre todas las hipótesis es que nadie puede negar la extraña recurrencia de sucesos en el mismo punto del cañón, como si una grieta invisible separara a los vivos de los que nunca regresaron. En 2024, un nuevo testimonio estremeció a la opinión pública. Una mujer llamada Laura Martínez aseguró haber encontrado, durante una caminata al amanecer, una mochila cubierta de polvo entre las rocas. Dentro había una cámara fotográfica dañada, con la tarjeta de memoria intacta. Según ella, las imágenes mostraban a 4 jóvenes sonriendo en lo alto de un acantilado, con fecha registrada en 2015, el mismo día en que Emily, Tyler, Jason y Sarah desaparecieron. Las autoridades confiscaron la tarjeta inmediatamente, argumentando que debía analizarse en un laboratorio forense. Nunca más se habló de aquel hallazgo en los comunicados oficiales. Sin embargo, Laura relató a la prensa que alcanzó a ver una última fotografía antes de entregar la cámara. Una imagen borrosa donde se distinguían siluetas oscuras detrás de los jóvenes, figuras tan altas que parecían tocar el cielo del cañón. Ese detalle encendió aún más las teorías conspirativas. ¿Por qué ocultar las pruebas? ¿Qué temían revelar las autoridades? Los familiares de los desaparecidos exigieron respuestas, pero recibieron silencio y evasivas. Para muchos la conclusión era clara: el Gran Cañón guarda secretos que el mundo no debe conocer. Esa misma temporada, un dron de un explorador independiente sobrevoló la zona prohibida y captó algo aterrador. En el video, al descender hacia una grieta profunda, la cámara mostró lo que parecía ser un pasadizo subterráneo. Por apenas unos segundos, se distinguió movimiento humanoide en la oscuridad, como si alguien, o algo, se ocultara al notar la presencia del dron. El video fue retirado rápidamente de plataformas digitales, aunque ya había sido descargado por miles de usuarios. Hoy en día, el misterio permanece sin resolver. Algunos sostienen que los jóvenes fueron víctimas de un crimen encubierto. Otros creen que cruzaron a otra dimensión, atrapados en un eco eterno del cañón. Lo cierto es que cada año siguen apareciendo testimonios, rumores y pruebas fragmentadas que alimentan la leyenda. El Gran Cañón, más que un paisaje imponente, se ha convertido en un recordatorio inquietante. Hay lugares en la Tierra donde las respuestas quizá nunca lleguen, y donde el silencio de las rocas guarda más verdades
que cualquier informe oficial. Al mirar en retrospectiva el caso de Emily, Tyler, Jason y Sarah dejó de ser solo una desaparición para convertirse en un símbolo de todos los enigmas que envuelven al Gran Cañón. Cada testimonio, cada fotografía perdida, cada voz en el viento, sumó capas a un misterio que parece no tener fin. La ausencia de respuestas oficiales no hizo más que alimentar la certeza de que algo mucho más profundo se esconde entre esas paredes de piedra milenaria. Los familiares, a pesar de los años, siguen visitando el lugar con la esperanza de hallar una señal, un objeto o cualquier pista que pueda cerrar la herida. Algunos dejan flores, otros rezan, y no falta quien afirma sentir la presencia de los jóvenes en los ecos que rebotan entre las rocas al atardecer. El dolor se mezcló con la leyenda, y el Gran Cañón quedó marcado como un territorio donde lo humano y lo inexplicable se entrelazan. Los investigadores independientes continúan su labor, aunque saben que quizá nunca habrá una verdad absoluta. Para unos, las desapariciones son consecuencia de fenómenos naturales extremos: caídas, deshidratación, desorientación. Para otros, en cambio, las pruebas dispersas apuntan a portales, dimensiones ocultas y fuerzas que escapan a nuestra comprensión. Lo cierto es que el Gran Cañón seguirá siendo, al mismo tiempo, maravilla natural y escenario de uno de los misterios más inquietantes de nuestro tiempo. Y mientras el sol ilumine sus riscos gigantescos, habrá quienes recuerden a los 4 jóvenes que entraron al cañón para una aventura y jamás regresaron. Quizá, en algún rincón escondido, sus voces aún se escuchen en el viento, recordándonos que hay historias que nunca se cierran del todo. Historias que no pertenecen al pasado, sino al eco eterno de lo desconocido.